Asegúrate de suscribirte a este canal si te gusta su contenido y también asegúrate de dejarnos tu like si has aprendido algo a lo largo de este video. Y sí, comenzamos. Hola, soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero y estás en nuestro canal de YouTube. El día de hoy te voy a hablar de un tema que a todo el mundo nos interesa, aunque algunos queramos hacer ver que no. Y la realidad es que nos interesa solamente por dos cuestiones. La primera es que tiene que ver directamente con nuestros ingresos. Y la segunda es que, como dijera el célebre Benjamin Franklin, sencillamente no los podemos evitar. Así es, el día de hoy vamos a hablar de impuestos y específicamente de la declaración anual. Vamos a responder algunas de las preguntas que seguramente te han quitado el sueño en alguna ocasión, tales como: ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? ¿Cuándo deben hacerlo y por qué razón deberían de hacerlo? Junto a algunas otras. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video para obtener la respuesta a estas preguntas tan interesantes e importantes para tus finanzas personales. No te lo pierdas. Pues bien, comencemos con una de las preguntas más básicas. ¿Qué es la declaración anual? En estricto sentido podemos afirmar que la declaración anual es la única manera que tenemos nosotros como contribuyentes de reportar al Servicio de Administración Tributaria los ingresos y egresos que se han generado a lo largo del año, para de esta manera contribuir con el pago de los impuestos, que, si recordamos, es una obligación que tenemos todos los ciudadanos mexicanos y también los extranjeros, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Adicionalmente, ya en un sentido técnico, podemos decir que la declaración anual es un documento que los contribuyentes, tanto seamos personas físicas como personas morales, que así se les dice a las empresas, deben de presentar ante la autoridad fiscal, enviándolo. El proceso para realizarlo cambia en sus plazos dependiendo de la persona que lo está realizando, es decir, si se trata de persona física o de persona moral. En este sentido, te comento que a lo largo de este video nos vamos a estar concentrando sobre todo en las personas físicas y de manera preferente en las personas físicas que se encuentran tributando bajo el régimen de sueldos y salarios, es decir, aquellas que son empleadas o empleados. Ahora, continuemos con otro aspecto básico, que es: ¿quién está obligado a presentar esta declaración anual? Para esto tenemos que irnos al capítulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se llama justamente de la declaración anual. Y en su artículo 150 nos dice: las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Sin embargo, en el segundo párrafo nos da una exclusión que dice así: podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos primero, que se refiere a sueldos y salarios, es decir, empleados tal cual, y sexto, que se refiere de este título, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no pasen de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere otro artículo de esta ley. Es decir, en principio podríamos afirmar que esta declaración anual la deben de presentar las personas físicas que se encuentran pues en cualquiera de los otros regímenes fiscales, como puede ser el tema de persona física con actividad empresarial, venta de inmuebles, arrendamiento, ingresos por arrendamiento, entre otros. Ahora nos dice: si tú eres empleado o inversionista y ganaste menos de 400,000 pesos, siempre que como inversionista tus intereses reales no excedan los 100,000 pesos, también puedes elegir no presentar esta declaración anual.
hay otros puntos que vamos a tocar a continuación sobre quiénes deben presentar esta declaración, ¿ok? Ahora, vamos a ahondar un poco respecto de los empleados y la obligación de presentar su declaración anual. Pues no se trata únicamente de que ganen menos de 400,000 pesos anuales. Esto es algo que podemos ver en el artículo 98, fracción tercera de la misma ley del impuesto sobre la renta, que nos dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en ese capítulo, es decir, por sueldos y salarios, además de efectuar los pagos de este impuesto, estos pagos recuerden que los efectúa pues la empresa que los tiene contratados, no se tienen que preocupar por ello, ¿vale? Tendrán las siguientes obligaciones. Y en la fracción tercera nos dice presentar la declaración anual en los siguientes casos, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Es decir, si aparte de lo que tú obtienes, pues por tu trabajo tú estás realizando alguna otra actividad que te está dejando ingresos, pues deberías de considerar presentar tu declaración anual. En el inciso B nos indica cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor, a tu jefe, que se presentará dicha declaración, cuando dejes de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año o cuando hubieras prestado servicios a 2 o más empleadores de manera simultánea. Aquí una pequeña anotación, y es que no te están haciendo declarar por haber prestado servicios a 2 o más personas de manera simultánea, sino que si tú le avisas a esas personas que estás prestando servicios pues con otras personas, no vas a tener mayor problema respecto de este inciso. Finalmente, en el inciso D nos habla de que si obtienes ingresos por una fuente de riqueza ubicada en el extranjero o proveniente de personas que no están obligadas a efectuar las retenciones, también vas a tener que realizarlo. En el inciso E ya nos habla de los ingresos anuales que excedan de 400,000 pesos, es decir, el mismo supuesto que vimos en el artículo 150 anteriormente. Y con esto cerraríamos, es decir, si tú ganas más de 400,000 pesos, obtienes ingresos distintos de tu sueldo de empleado, si comunicaste a tu jefe que vas a presentar la declaración anual, o si prestas servicios a 2 o más empleadores sin haberles avisado, y finalmente si también obtienes ingresos por parte de alguna fuente de riqueza o algún activo que se encuentre en el extranjero o por alguien que no está obligado a presentar las retenciones. Con estos 5 vas a tener que presentar tu declaración anual, ¿vale? Ahora, respecto de la pregunta de cuándo debo declarar, esta ya la hemos contestado anteriormente y lo único que tenemos que hacer es volver al primer párrafo del artículo 150, que hacia el final del mismo párrafo nos dice están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente. Es decir, la declaración anual para personas físicas se realiza a lo largo del mes de abril. Ahora, aquí tenemos que poner un pequeño paréntesis, y es que hasta el día de hoy, en el que estamos grabando este video, que ya es el término del mes de enero, pues no se contempla aún ninguna ampliación por los efectos de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, recordemos que en ocasiones anteriores, pues se ha ampliado el plazo para presentar esta declaración anual. Normalmente lo llegan a ampliar pues hasta 10 días hábiles, pero hay veces que lo han llegado a ampliar hasta el mes de junio. Lo más probable es que, atendiendo a la razón y al hecho de que las cuestiones administrativas, si nos encontramos en una situación de excepción, pues nos den un plazo más amplio que el mes de abril. Sin embargo, yo te recomiendo que comiences a tramitar tu declaración anual desde principios del mes de abril y no lo dejes todo a las últimas como suele suceder, porque a veces sucede que se satura el portal del SAT y no la puedes presentar. Así que mucho cuidado con ese aspecto. Recuerda que persona prevenida vale por 2. Ahora, una pregunta que también es importante: ¿qué sucede si estoy obligado a presentar mi declaración anual y por algún motivo u otro no la presento? Pues bien, en este sentido tenemos que recurrir al artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla acerca de las infracciones que están relacionadas con la obligación de pago de contribuciones y la presentación de declaraciones.
Y aquí nos indica, son infracciones relacionadas con la obligación de pago de contribuciones, así como presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancia, las siguientes, ¿no? No presentar estas declaraciones de acuerdo a las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos, o no cumplir los requerimientos que tienen las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos a que se refiere. ¿Ok? En segundo lugar nos dice presentar estas declaraciones de forma incompleta, con errores o de manera distinta a lo que está señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando los presentes con dichas irregularidades, las declaraciones o avisos en medios electrónicos. ¿Ok? Tercero, no pagar estas contribuciones dentro del plazo que se establece por parte de las disposiciones fiscales, que para la declaración anual, recordemos, es a lo largo de todo el mes de abril, salvo que ellos saquen un aviso en el que extiendan este periodo de tiempo, como ya te había mencionado anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si tú caes en alguna de estas cuestiones, vas a estar en una infracción. Y el problema aquí es que las infracciones que tiene el SAT a favor, es decir, en contra tuya, se cuentan como un crédito fiscal, y en este sentido el SAT puede esperar hasta 5 años antes de que precluya su derecho de cobro, con lo que cuando llegue a tocarte la puerta te va a decir, ¿sabes qué? Tienes esta infracción, pero tenemos que actualizarla, porque pues ya llegó la inflación de los últimos 4 años, no sé qué, no sé cuál, aparte vas a tener tu multa, algunos recargos, y te recomiendo mejor pues que no te metas en mayores problemas. Por ese motivo es importante que si te encuentras en alguno de los supuestos que mencioné anteriormente, pues presentes tu declaración anual. Ahora, si tienes alguna duda, recuerda que siempre es muy importante asesorarte de personas profesionales, y en este sentido pues te convendrá consultarlo con un contador o bien con un abogado fiscalista, dependiendo de la duda que estés teniendo. Ahora vamos con la pregunta clave de este video. No nos engañemos. Ya te dije qué es la declaración anual, quiénes están obligados a presentarla, qué sucede si no la presentas, cuándo se presenta. Ahora, si no estás en los supuestos que mencioné anteriormente, seguramente te estés preguntando, ¿por qué razón debería de presentar mi declaración anual? Y bueno, ya lo sabemos, ese es uno de los motivos que posiblemente te trajo a este video. Y es el hecho de que, como contribuyente responsable, al cumplir con nuestras obligaciones tenemos acceso a ¿qué? A algunos derechos. Y entre estos derechos, uno de los más atractivos son los gastos deducibles. Estos gastos deducibles son una serie de gastos que se encuentran dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta, y nos van a ayudar a disminuir nuestra base gravable. Esto muchas veces termina siendo en la práctica la obtención de un saldo a favor, es decir, que el SAT te devuelva parte de lo que le has pagado de impuestos a lo largo del año. La cantidad que te va a devolver realmente va a cambiar, va a variar, dependiendo de qué tan buena fue tu estrategia fiscal. Si te interesa aprender un poquito más de estas estrategias fiscales y conocer el tema de los impuestos a profundidad, te estoy dejando en la descripción un link que va a nuestro blog de finanzas personales, donde te hablo de nuestro webinar de Impuestos 101, donde vamos a revisar muchos de esos temas. Adicionalmente, recuerda que ya te hemos hablado un poquito acerca de las deducciones personales para el régimen de persona física bajo sueldos y salarios, y el video te lo estoy dejando en la descripción, pero también te va a aparecer aquí arribita. Es importante que tomes en cuenta todos estos asuntos antes de comenzar a declarar. Ahora, recordemos la primera de las 7 reglas del dinero, que también es la más importante, y es la siguiente: si a ti no te importa tu dinero, no tiene por qué importarle a nadie más. Pero ¿sabes a quién sí le va a importar nuestro dinero? Al Servicio de Administración Tributaria. Porque no es un secreto que la meta de recaudación de todos los gobiernos siempre es ampliarla, debido a que estos impuestos se destinan al ejercicio del gasto público. Ahora,
Imagínense a qué punto ha llegado la política fiscal tan agresiva de la actual administración, que aún durante 2020 superaron su récord de recaudación de el periodo anterior, con todo y pandemia, y esto se debió sobre todo a que el SAT ganó juicios multimillonarios a algunos de los grandes contribuyentes y aún tiene otros que están pendientes. Sin embargo, pues con esto se agotó la acción que tenía el SAT, debido a que con el pago de estos créditos pues se extingue la obligación de los mismos. Y la siguiente opción lógica para que volteen a ver somos nosotros, los pequeños contribuyentes. Por este motivo tenemos que estar realmente muy atentos a nuestro dinero. Recuerden que comenzar a pensar en términos fiscales también implica que tú estás subiendo un escalón en el juego del dinero, estás subiendo de nivel. Así que muchas felicidades si es por ese motivo que estás viendo este video el día de hoy. Finalmente recuerda, si te ha gustado este contenido, por favor deja tu like, compártelo con otras personas que también puedan estar interesadas. Te estoy leyendo también en los comentarios. No olvides suscribirte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos más contenido, que lo estamos subiendo de forma periódica y constante. Se despide de ti Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Te veo en nuestro próximo video.